Bienvenidos a este viaje literario por las palabras de Antonio Machado, uno de los poetas más destacados de la literatura española. En esta ocasión, les traemos Abel Martín, una obra que combina la reflexión filosófica con la poesía más profunda. Publicada en 1912, este libro no solo habla de la vida, sino que también nos invita a pensar sobre la muerte, el destino y las dudas existenciales que nos aquejan. A través del personaje de Abel Martín, Machado nos lleva por un camino lleno de introspección, de búsqueda de sentido y de enfrentamiento con la realidad. En este recorrido de 12 capítulos, les invitamos a acompañarnos para descubrir las preguntas que surgen, las respuestas que quedan en el aire y los momentos de reflexión que nos acompañan a lo largo de nuestras vidas. Capítulo 1. La llegada de Abel Martín. En este primer capítulo, Abel Martín nos es presentado como un hombre profundamente introspectivo, atrapado en los laberintos de sus propios pensamientos. Desde el principio, sentimos que su mente está en constante búsqueda, no solo del sentido de su vida, sino también de las respuestas que se le escapan en la cotidianeidad. Abel llega a un pequeño pueblo donde se dispone a iniciar una nueva etapa de su vida. Su llegada está marcada por una sensación de desarraigo, pues, aunque está físicamente en un lugar nuevo, su alma parece estar en busca de algo que no puede encontrar, un sentido perdido. Su rostro, cansado por las reflexiones interminables, denota una existencia marcada por las dudas. El paisaje que lo rodea es descrito con una belleza melancólica, montañas que se elevan hacia el cielo como testigos mudos de la fragilidad humana, árboles que parecen susurrar secretos del pasado, y el viento que arrastra consigo los ecos de otras épocas. En cada rincón de la naturaleza, Abel busca encontrar algo que lo conecte con el mundo exterior. Sabe que su búsqueda interior no puede existir sin una relación con el mundo físico, con la naturaleza que lo rodea. A medida que se adentra en el pueblo, la presencia de Abel es casi invisible para los demás. Nadie parece prestarle demasiada atención. Pero él lo percibe de manera distinta. Siente que es un extraño, alguien apartado de la corriente de la vida. Su única compañía es su mente, que lo lleva por caminos de reflexión en los que trata de comprenderse a sí mismo. En sus paseos solitarios, Abel se encuentra con personas que lo observan con curiosidad, pero él se siente ajeno a ellos. A lo largo de sus reflexiones, nos cuenta cómo siempre ha sido así, apartado, buscando respuestas en los libros, en la naturaleza, en el arte, pero nunca en las relaciones humanas. Este capítulo no solo establece la personalidad de Abel, sino que también nos introduce en la atmósfera filosófica de la obra. La pregunta que domina su mente es simple pero compleja. ¿Por qué vivo? ¿Qué sentido tiene esta existencia tan llena de vacíos? Durante sus caminatas, Abel también empieza a recordar su pasado. A medida que su memoria se va desglosando, nos va revelando pequeñas piezas de su vida anterior. Los amores frustrados, los fracasos, las expectativas incumplidas. La memoria de Abel es fragmentada, no solo por el paso del tiempo, sino también por el propio caos emocional que ha marcado su existencia. Una de las imágenes que predomina es la del agua. Ya sea un río o una lluvia suave, el agua se convierte en el símbolo de la fluidez del tiempo, que no se puede detener. Abel observa el fluir del agua, y se pregunta si él mismo está siendo arrastrado por el mismo torrente, incapaz de controlar su destino. La metáfora del agua aparece constantemente a lo largo de la obra, como una fuerza que lo lleva sin que pueda hacer nada para impedirlo. Al final de este primer capítulo, Abel se encuentra en un estado de profunda contemplación. Sabe que aún tiene mucho que descubrir sobre sí mismo y sobre el mundo. La búsqueda está recién comenzando, y sus dudas no han hecho más que aumentar. Sin embargo, en su soledad y en sus pensamientos, parece haber algo de esperanza, la idea de que tal vez, en alguna parte de este universo que no entiende del todo, encontrará respuestas. Este capítulo introduce la obra de manera introspectiva, haciendo que el lector o el oyente sienta la angustia existencial que atormenta al protagonista, pero también la belleza de su reflexión. Abel Martín está en la frontera de lo desconocido, un ser que vive atrapado entre el deseo de comprender y la imposibilidad de encontrar certezas. Capítulo 2. El espejo de la muerte. En este capítulo, Abel Martín sigue su camino de reflexión, y, en esta ocasión, la muerte se presenta como un tema predominante. La conciencia de su fin inevitable se cruza con sus pensamientos, revelando la manera en que Abel busca comprender el sentido de su existencia desde la perspectiva de lo transitorio. La muerte, en lugar de ser algo temido o lejano, se convierte en una constante compañera de sus reflexiones, un espejo que refleja la fugacidad de la vida.
Abel, de alguna manera, ha sido educado para temer la muerte, para verla como un final definitivo y aterrador. Sin embargo, en su estado de soledad y desesperanza, comienza a cuestionar esa visión tradicional. La muerte, en su pensamiento, no es solo un cierre, sino una posible liberación. Él siente que, de alguna forma, la vida está llena de cadenas invisibles, de frustraciones y de preguntas sin respuesta. La muerte podría ser la respuesta a todo lo que le atormenta, la liberación del ciclo interminable de dudas. En sus paseos por el campo, observa la naturaleza que lo rodea con una mirada nueva. Los árboles, las flores, los animales parecen tener un ciclo que les es natural, algo que el hombre, en su complejidad, ha perdido de vista. El hombre teme la muerte porque siente que su vida es incompleta, que le falta algo esencial para hallar paz. Pero Abel observa cómo los animales y las plantas viven y mueren sin angustia, sin intentar buscarle un significado a su paso por el mundo. A lo largo del capítulo, Abel se va sumiendo cada vez más en la idea de la muerte. Reflexiona sobre cómo la vida se vuelve más pesada conforme más se la cuestiona, y cómo la muerte podría representar un descanso de esa carga existencial. La ironía es que, en el fondo, Abel no desea morir. Más bien, lo que busca es un escape de la angustia de vivir sin respuestas claras. Este deseo de hallar la paz a través de la muerte no es más que una huida de su sufrimiento interno. Machado, a través de Abel, nos presenta una crítica sobre la vida moderna, llena de contradicciones y de insatisfacciones. Abel siente que la sociedad lo ha alejado de una verdad primordial, de una conexión con la naturaleza que le permitiría vivir sin tantas preguntas que lo atormentan. La muerte, en este sentido, se convierte en un símbolo de la simplicidad que Abel desea recuperar, el fin de una existencia que ya no puede comprender ni aceptar. En un momento de reflexión más profunda, Abel compara su vida con la de un río que fluye sin descanso. El río, que se desliza entre piedras y obstáculos, llega finalmente al mar. Abel se pregunta si su vida es algo similar, un constante esfuerzo por avanzar, una lucha por encontrar un propósito en medio de las dificultades. El río no se pregunta por su destino, simplemente sigue su curso, tal vez sin saber lo que le espera, pero también sin necesidad de entenderlo. Abel envidia esa aceptación del camino sin interrogantes, esa paz que el río tiene al no cuestionar su destino. Al final del capítulo, la idea de la muerte sigue pesando en la mente de Abel. Sin embargo, no se trata de un pensamiento sombrío o desesperado, sino más bien de una reflexión filosófica sobre la inevitable naturaleza de la existencia humana. La muerte no es un final triste, sino una parte de un ciclo natural, y Abel comienza a sentirse más cerca de comprender su propio lugar dentro de ese ciclo. A través de la meditación sobre la muerte, descubre, quizás por primera vez, que la vida es más que un conjunto de respuestas, es también una serie de momentos que deben ser vividos, comprendidos y, finalmente, aceptados. Capítulo 3. La sombra del pasado. En este capítulo, el pasado de Abel Martín emerge con una fuerza inesperada, como una sombra que se alarga sobre su presente y lo atrapa en recuerdos que había intentado, sin éxito, dejar atrás. A medida que sigue explorando su vida en el pequeño pueblo, las memorias de su infancia, de su familia y de sus primeros amores comienzan a invadirlo, traídas por pequeños detalles que parecen insignificantes para los demás, pero para Abel son señales de algo mucho más profundo. El escenario del pueblo se convierte en el catalizador de estos recuerdos. La simple vista de una casa en ruinas, la presencia de un árbol que recuerda a otro de su niñez, o el sonido del viento entre las ramas, son suficientes para que Abel se pierda en pensamientos que lo alejan de la realidad que vive. Es como si la naturaleza que lo rodea actuara como un espejo, reflejando no solo el paisaje exterior, sino también los paisajes de su mente. Recuerda a su madre, una mujer severa, pero amorosa en su manera, que le inculcó el valor del trabajo y la importancia de ser disciplinado. Sin embargo, también recuerda sus contradicciones y las frustraciones que vivió durante su juventud. Como si fuera un eco de su madre, Abel se ve a sí mismo atrapado entre la necesidad de cumplir con las expectativas que otros tienen de él y la búsqueda de su propia libertad interior. No puede evitar sentirse prisionero de una imagen que la sociedad había creado para él, una imagen de hombre serio, respetable, pero con una vida vacía. Entre sus recuerdos, uno destaca sobre los demás: el amor de su juventud. En este capítulo, descubrimos a la mujer que marcó la vida de Abel de manera irrevocable, aunque él no la recuerda con dulzura. El amor fue para él algo lleno de tensión, algo que jamás logró comprender en toda su complejidad. Abel fue un joven lleno de pasiones,
Pero esas pasiones fueron siempre reprimidas por su temor a perderse, a entregarse por completo a otro ser humano. El amor que sintió por esa mujer fue, en muchos aspectos, un amor inalcanzable. Él nunca fue capaz de expresar completamente sus sentimientos, y ella, por su parte, nunca pareció corresponderle de la manera que él esperaba. Al final, ese amor se desvaneció, como una llama que, por más que intentaba mantenerse viva, terminó por extinguirse. A través de este recuerdo, Abel se da cuenta de que su incapacidad para vivir plenamente su amor, y la tristeza que le causó esa experiencia, es una de las razones por las que se ha aislado tanto del mundo. Además de este amor frustrado, Abel también recuerda los fracasos en su carrera y en su vida profesional. Recuerda la ilusión con la que comenzó a estudiar, con la esperanza de encontrar en el conocimiento algo que lo ayudara a encontrar sentido. Sin embargo, se da cuenta de que, por más que estudió y trabajó, nunca encontró lo que buscaba, la verdad absoluta, la razón última de su ser. A través de todos estos recuerdos, Abel va comprendiendo algo importante. Su pasado es una carga que nunca ha logrado soltar. La sombra de sus errores, de sus decisiones fallidas y de sus amores perdidos, sigue pesando sobre él. Este capítulo pone de manifiesto cómo las experiencias del pasado, por más que uno intente dejarlas atrás, siempre están presentes, como una sombra que se proyecta sobre el presente. Abel está atrapado entre lo que fue y lo que es, sin poder avanzar hacia el futuro. Por último, hay una reflexión de Abel sobre el concepto del tiempo. El tiempo, para él, es un enemigo invisible, una fuerza que avanza sin importar lo que uno haga. En este capítulo, Abel se siente como si estuviera atrapado en un bucle, reviviendo constantemente sus recuerdos, incapaz de avanzar. El tiempo lo ha dejado atrás, y él se pregunta si alguna vez logrará encontrar un propósito que lo libere de la carga de su historia personal. Capítulo 4. La lucha interna. El capítulo comienza con Abel Martín en un estado de profunda reflexión. Después de los recuerdos dolorosos del pasado que lo han atormentado en el capítulo anterior, se encuentra ahora enfrentando una batalla más personal, más interna. La lucha que se desata en su mente es entre la razón y las emociones, dos fuerzas que, hasta ahora, han sido su constante compañía, pero que nunca han logrado convivir en armonía. En la quietud de su hogar, rodeado de la naturaleza, Abel intenta hallar paz, pero siente una desconexión con el mundo que lo rodea. El jardín, que solía ser su refugio, ya no le ofrece consuelo. Cada árbol, cada flor que observa parece ofrecerle una lección, pero las lecciones no hacen sino aumentar su confusión. En su mente se cruzan pensamientos y dudas que lo ahogan, una constante introspección que lo mantiene atado a sus propios miedos. Lo que antes parecía ser una oportunidad de liberación, ahora es solo una confrontación con lo que es incapaz de comprender. En este capítulo, Machado presenta un Abel más reflexivo, pero también más perdido. La racionalidad que ha guiado su vida hasta ahora se ve puesta en entredicho por el desconcierto que siente al enfrentarse a lo que él considera su fracaso personal. Ha vivido gran parte de su existencia tratando de controlar todo lo que lo rodea, pero al llegar a la madurez, comienza a entender que el control sobre su vida es una ilusión, algo que nunca tuvo en realidad. El mundo que lo rodea es impredecible, y él se ha visto incapaz de adaptarse a esa incertidumbre. El conflicto entre su razón y sus emociones se acentúa cuando, durante uno de sus paseos por el campo, la imagen del río lo atrapa una vez más. Observa cómo el agua fluye sin cesar, con su curso determinado solo por la naturaleza misma. El río sigue su camino, adaptándose a las rocas y obstáculos, pero siempre avanzando, sin detenerse a cuestionar su destino. Abel, en cambio, se siente detenido, como si el tiempo lo hubiera atrapado en una trampa de indecisiones y dudas. A lo largo del capítulo, Abel no deja de compararse con el río. En su mente, el agua representa algo a lo que aspira, una forma de vivir sin miedo, sin ataduras. En su juventud, la pasión y la impulsividad fueron sus compañeros de camino, pero a medida que se fue haciendo mayor, esos impulsos fueron reprimidos por el peso de la responsabilidad y las expectativas sociales. La razón, que en su momento parecía su aliada, se ha convertido en su mayor enemiga, pues ha construido una cárcel mental en la que la emoción y el deseo han quedado relegados a un segundo plano. Ahora, Abel se enfrenta a la dura realidad de que sus deseos no han sido cumplidos, y que la vida que ha vivido hasta ahora ha sido, en muchos aspectos, una mentira que él mismo se ha contado. La lucha interna de Abel se ve reflejada en su relación con los demás. En su círculo social, se ha convertido en una figura respetada,
alguien que ha logrado alcanzar el éxito en los términos establecidos por la sociedad. Sin embargo, ese éxito es vacío para él. No lo satisface. Sabe que la aprobación de los demás no es suficiente para llenar el vacío que siente en su interior. Su vida está llena de logros externos, pero carece de un propósito interno. La desconexión entre lo que es en su interior y lo que proyecta hacia el mundo exterior lo consume. En este capítulo, Abel también reflexiona sobre su amor por la mujer que marcó su juventud. La relación que tuvo con ella, llena de dudas y frustraciones, sigue viva en su memoria. En ese amor fallido, Abel descubre algo fundamental: su incapacidad para amar plenamente, para entregarse sin reservas. La sombra de esa relación lo persigue, porque le recuerda una parte de sí mismo que ha estado ignorando: su capacidad para sentir, para vivir con intensidad. Sin embargo, el miedo al sufrimiento lo ha llevado a construir una coraza emocional que lo aleja de la posibilidad de experimentar el amor de una manera genuina. Este amor frustrado lo marca profundamente. A través de esa experiencia, Abel se da cuenta de que siempre ha buscado el control, incluso en lo emocional. Su miedo a perderse en los demás lo ha hecho construir una fortaleza que lo aísla, que lo separa de las conexiones auténticas. La frustración que siente por no haber podido vivir esa relación de manera plena es una metáfora de su propia vida. Un hombre que ha controlado todo lo que ha podido, pero que, al mismo tiempo, ha dejado escapar lo más importante: su capacidad de sentir y de conectar con los demás. A lo largo de este capítulo, Abel empieza a entender que su vida no puede seguir siendo una batalla constante entre lo que él cree que debe hacer y lo que realmente siente. La pregunta que se plantea es dolorosa: ¿es posible vivir de otra manera, más auténtica y menos racional? ¿Será capaz de dejar atrás la imagen que ha construido de sí mismo para abrazar una vida más acorde con sus verdaderos deseos? La respuesta no es clara, y el capítulo termina con Abel enfrentándose a esta incertidumbre, sin saber qué camino tomar, pero sabiendo que algo debe cambiar. En el punto culminante del capítulo, Abel se encuentra en una encrucijada. La lucha interna entre su razón y sus emociones no ha hecho más que intensificarse, y ahora se enfrenta a una decisión que podría cambiar el curso de su vida. Al final del capítulo, se siente como un hombre al borde de un abismo, incapaz de dar el paso hacia la libertad, pero también consciente de que no puede seguir viviendo atrapado en su propia contradicción. El miedo a lo desconocido lo paraliza, pero la necesidad de encontrar una nueva forma de vivir lo impulsa hacia adelante. Capítulo 5. El encuentro con la verdad. Este capítulo comienza con Abel Martín despertando a una mañana gris, una mañana que no parece tener el mismo brillo que antes. Mientras se viste, mira por la ventana, y el paisaje de la ciudad parece reflejar el estado de su alma. Todo parece estar envuelto en una capa de melancolía y duda. La luz, filtrada a través de las nubes, no logra penetrar completamente. Abel no puede evitar sentir que está atravesando un momento decisivo en su vida, un momento que marcará su futuro. A pesar de la serenidad que suele buscar en sus rutinas, la inquietud lo consume. En su interior, algo ha cambiado, y él sabe que ya no puede seguir adelante como hasta ahora. La razón que ha guiado su vida durante tantos años ha dejado de ser suficiente. Algo más profundo y visceral está pidiendo paso: las emociones, los deseos y las aspiraciones que había dejado de lado en su intento de ser el hombre racional y exitoso que la sociedad esperaba. Decide salir a caminar por la ciudad, buscando algo que lo inspire. El frío aire de la mañana golpea su rostro y lo hace sentir más despierto, más consciente de sí mismo. Mientras camina sin rumbo fijo, sus pensamientos lo arrastran de nuevo a las preguntas que lo atormentan. ¿Por qué ha vivido toda su vida buscando la aprobación de los demás? ¿Por qué ha postergado sus propios deseos y sueños? La necesidad de ser amado y respetado por la sociedad lo ha apartado de lo que realmente anhelaba, y ahora, frente a este abismo de autoconocimiento, se siente perdido. El encuentro con la verdad no se da en una sola revelación, sino en un proceso lento y doloroso. Cada paso que da lo acerca más a la comprensión de que ha vivido bajo una fachada de éxito y control, pero que por dentro se ha sentido vacío, incompleto. La verdad de su vida, de su alma, comienza a aflorar poco a poco, como si hubiera estado enterrada bajo capas de indiferencia y conformismo. Su gran miedo, que siempre ha sido el de no cumplir con las expectativas de los demás, ahora se convierte en la razón principal de su sufrimiento. A lo largo de su caminata, Abel recuerda con nostalgia su juventud, cuando era más impulsivo y lleno de esperanza. En esos tiempos, la vida parecía llena de posibilidades. Pero a medida que fue madurando,
se fue encerrando en un corsé de responsabilidad, renunciando a lo que le provocaba verdadero placer. Pensaba que la estabilidad y la seguridad eran lo más importante, pero ahora se da cuenta de que esas cosas no han hecho más que sofocar su verdadera esencia. En su juventud, el mundo le parecía un lugar lleno de misterio, pero hoy, esa misma vida le parece predecible y vacía. Su encuentro con la verdad también lo lleva a pensar en sus relaciones personales. ¿Cuántas veces se ha escondido tras una sonrisa, tras una charla superficial, evitando la conexión real con las personas? Abel comprende ahora que las relaciones que ha tenido, tanto familiares como amorosas, no han sido más que una extensión de la fachada que ha construido para sí mismo. Nunca ha permitido que los demás vean su vulnerabilidad, su fragilidad, por miedo a ser rechazado o juzgado. Pero ese aislamiento emocional lo ha hecho sentir cada vez más distante, incluso de quienes más quería. En este capítulo, la imagen del río, que ya había aparecido en el capítulo anterior, regresa con más fuerza. Abel la utiliza como un símbolo de su propia vida, de su propia lucha. El río fluye libremente, pero él, por miedo a perder el control, ha permanecido estancado. La vida sigue su curso, pero él ha estado parado, observando desde la orilla, temeroso de sumergirse en sus propias aguas. La reflexión sobre este río le da un sentido de urgencia, pues sabe que el tiempo está pasando y que, de no tomar una decisión pronto, se perderá para siempre. En un momento, Abel se detiene frente a un antiguo edificio, un lugar que solía frecuentar en su juventud. Allí, los recuerdos lo invaden con fuerza. Se ve a sí mismo como un joven lleno de sueños, lleno de energía y de ganas de vivir. En ese momento, la tristeza lo embarga, pues sabe que esa juventud ya no volverá. Lo que queda ahora es el hombre que ha construido, un hombre que, a pesar de todo su éxito y su aparente serenidad, sigue siendo un extraño para sí mismo. Es entonces cuando se encuentra con un viejo amigo, alguien que no veía desde hace años. Este amigo, al igual que él, ha cambiado con el tiempo, pero al verlo, Abel siente una mezcla de nostalgia y tristeza. La conversación que mantienen es breve, pero suficiente para que Abel se dé cuenta de que tanto él como su amigo han dejado atrás los sueños de juventud, sucumbiendo a las exigencias de la vida adulta. El amigo le habla de su familia, de su trabajo y de sus responsabilidades, pero Abel nota que, en sus palabras, falta la pasión, el brillo que alguna vez tuvieron. El encuentro con este amigo lo hace reflexionar aún más sobre su propio camino y lo que ha perdido en el proceso. El capítulo termina con Abel regresando a su casa, una vez más atrapado en sus pensamientos. Sabe que el encuentro con la verdad es solo el principio, y que lo que venga después será aún más difícil. No tiene claro qué decisión tomará, pero lo que sí sabe es que ya no puede seguir viviendo de la misma manera. El tiempo, ese río que lo ha arrastrado sin que él lo notara, lo ha llevado hasta este punto de no retorno. Ahora, debe decidir si sigue flotando en la corriente o si toma las riendas de su vida y se sumerge en lo desconocido. Capítulo 6. La elección del silencio. Abel Martín, después de su encuentro con la verdad en el capítulo anterior, se encuentra en una especie de limbo emocional. El tiempo parece haberse detenido, y él no puede evitar sentir que las respuestas que tanto ha buscado están más allá de su alcance. Aunque el río de la vida sigue su curso, él se siente estancado, atrapado entre el pasado que lo persigue y el futuro que no logra vislumbrar. El dolor y la confusión se mezclan en su pecho, y el vacío interior crece cada vez más profundo. Es una mañana fría cuando decide alejarse del bullicio de la ciudad. Durante días, se ha sentido atrapado en la rutina diaria, como si todo lo que lo rodeara fuera ajeno a sus pensamientos. Las calles, la gente, los edificios, todo le parece distante, como si fuera parte de un sueño. La vida sigue adelante sin él, y la sensación de ser un espectador en su propia existencia lo angustia aún más. Abel se dirige a su refugio, una pequeña cabaña en las afueras, donde suele ir a desconectarse del mundo. Es un lugar que ha elegido por su aislamiento, por la calma que proporciona. Se sienta en la vieja silla de madera, mirando a través de la ventana, y por primera vez en mucho tiempo, se permite el lujo de estar solo con sus pensamientos. Ya no siente el impulso de huir de sí mismo. Es un silencio que le pesa, pero que también lo llena de una extraña paz. La cabaña, con su escaso mobiliario y sus paredes de piedra, es el lugar donde más se ha encontrado a sí mismo, y hoy no es diferente. A través del cristal, observa el paisaje que se despliega ante él, el campo, los árboles que se mecen con el viento, las aves que sobrevuelan en círculos. Todo parece estar en su lugar,
Y sin embargo, dentro de él, nada está bien. Su mente sigue rumoreando, como un río que no se detiene. En su reflexión, Abel llega a una conclusión dolorosa. La vida no es solo lo que ha vivido, sino también lo que ha dejado de vivir. El sufrimiento que siente no proviene solo de lo que ha perdido, sino de lo que nunca se atrevió a buscar. La imagen del río regresa una vez más, pero esta vez con mayor fuerza. El río, que antes representaba su desconcierto y su temor al cambio, ahora se convierte en un símbolo de lo que él podría ser. Alguien capaz de fluir sin resistirse a las corrientes, de adaptarse a lo inesperado. Abel se da cuenta de que, por miedo al sufrimiento, ha estado frenando el curso natural de su vida. En su intento por controlar todo a su alrededor, ha renunciado a la libertad que ofrece la aceptación de la impermanencia y la incertidumbre. En ese momento, decide tomar una caminata por el campo. Deja atrás la cabaña y se adentra en el bosque, donde el aire fresco lo llena de energía. Cada paso que da parece ser una forma de liberación. El silencio de la naturaleza lo envuelve, y por un momento, se siente parte de algo más grande. Las dudas y los miedos que lo acosaban en la ciudad parecen desvanecerse con cada respiración profunda que toma. La soledad en la que se encuentra ahora le ofrece una sensación de claridad que nunca antes había experimentado. Abel comienza a entender que la respuesta a sus angustias no reside en lo que tiene o en lo que ha logrado, sino en lo que está dispuesto a dejar ir. La necesidad de control, que ha sido su compañera constante, es en realidad su mayor enemigo. La vida es impredecible, y si quiere encontrar paz, debe aceptar esa incertidumbre. El silencio, que tanto lo asusta, es en realidad un refugio, un espacio donde puede finalmente escucharse a sí mismo sin las distracciones del mundo exterior. El capítulo profundiza en la meditación de Abel sobre el significado de la vida, el amor y el tiempo. Se siente atrapado entre lo que fue y lo que aún puede ser, pero ahora está dispuesto a hacer frente a su destino sin intentar forzarlo. La lucha interna que ha estado librando se convierte en una aceptación de su propia vulnerabilidad. Ya no busca la perfección, sino la honestidad consigo mismo. Mientras camina por el campo, se encuentra con un pequeño riachuelo. Se detiene, y al observar cómo el agua fluye sin detenerse, siente una conexión con el movimiento constante de la vida. El riachuelo no cuestiona su existencia, solo fluye. Abel, al verlo, se siente por un instante libre, como si él también pudiera abandonar las cadenas de su mente y permitir que sus emociones fluyeran sin miedo. Es en ese momento de tranquilidad cuando Abel se da cuenta de que ha llegado el momento de tomar una decisión. Ha estado huyendo de su propia vida, pero ya no puede seguir en ese estado. El silencio que ha buscado siempre lo ha ayudado a ver más claramente, pero ahora debe decidir si continuará buscando respuestas fuera de sí mismo o si las respuestas ya están dentro de él, esperando ser descubiertas. No sabe qué camino tomará, pero por primera vez en mucho tiempo, siente que la decisión es solo suya, que tiene el control sobre su futuro, aunque no lo entienda completamente. Al regresar a su cabaña, Abel siente un cambio en su interior. Ha comprendido que el silencio no es solo una ausencia de ruido, sino una presencia de conciencia. El capítulo termina con Abel mirando nuevamente por la ventana, pero esta vez, en lugar de sentir angustia, experimenta una ligera sensación de paz. El silencio lo ha acompañado en su camino hacia el autoconocimiento, y aunque aún no sabe qué le depara el futuro, sabe que, por fin, ha comenzado a aceptar la incertidumbre de la vida. Capítulo 7. El despertar a la realidad. Después de su estancia en la cabaña, lejos del bullicio de la ciudad, Abel Martín regresa a su vida cotidiana con una sensación renovada. Sin embargo, la paz que experimentó en el campo no es suficiente para apagar la tormenta interna que sigue rugiendo en su interior. Mientras camina por las calles de la ciudad, percibe las mismas fachadas, las mismas rutinas y las mismas caras que antes. Pero ahora, algo ha cambiado en él. Las estructuras de su vida, que antes parecían sólidas e inquebrantables, comienzan a sentirse frágiles. Siente que está viviendo en un escenario que ya no le pertenece, que es ajeno a su ser. En su camino de regreso a la ciudad, se encuentra con un viejo conocido, un hombre que alguna vez fue amigo suyo, un compañero de estudios. El reencuentro, aunque breve, lo deja reflexionando. El hombre, ahora un hombre de familia y con una vida aparentemente estable, le habla de sus propios logros, de su carrera y de sus hijos. Abel lo escucha con atención, pero lo que antes hubiera sido una conversación llena de orgullo, ahora le parece vacía, carente de verdadero sentido.
Se da cuenta de que está atrapado en la misma espiral de expectativas y de cumplimiento que él mismo ha vivido durante años. El amigo, sin saberlo, se convierte en un espejo de lo que Abel podría ser si sigue por el mismo camino. Una vida de rutina, de logros sociales, pero sin una verdadera conexión con lo que es y lo que realmente desea. A lo largo del día, Abel siente como su mente sigue divagando. Se encuentra nuevamente ante la disyuntiva que ha estado enfrentando durante semanas: seguir viviendo de acuerdo con lo que los demás esperan de él, o atreverse a vivir según sus propios términos. La idea de la aceptación social, el reconocimiento y la estabilidad continúan pesando sobre él, pero ahora no parecen suficientes para llenar el vacío que siente en su interior. Por la noche, Abel se sienta en su escritorio, con una pluma en la mano. Lleva días sin poder escribir, sin encontrar palabras que le permitan expresar lo que está viviendo. Siempre había utilizado la escritura como una forma de escape, un refugio donde podía vaciar sus pensamientos y emociones. Pero ahora, se da cuenta de que su pluma ya no es suficiente para comprender lo que está pasando dentro de él. La escritura, que antes era su aliada, se ha vuelto incapaz de capturar la complejidad de su ser. Siente que las palabras se le escapan, que las ideas se desvanecen antes de que pueda plasmarlas en el papel. La noche avanza, y Abel, incapaz de dormir, se levanta y sale a la terraza. La ciudad yace tranquila bajo la luz tenue de las farolas. El aire fresco le golpea el rostro, y por un momento, se siente conectado con el mundo. El silencio que lo rodea, lejos del ruido cotidiano, le da una sensación de libertad. Se queda allí, mirando las estrellas, preguntándose si alguna vez encontrará la respuesta a sus preguntas más profundas. Es en ese momento, en medio de la quietud de la noche, cuando una revelación lo golpea con fuerza. No puede seguir buscando respuestas fuera de sí mismo. Ha pasado demasiado tiempo buscando en el pasado, en los demás, en las expectativas sociales. La respuesta que tanto ha ansiado siempre ha estado dentro de él. Este momento de comprensión es doloroso, porque Abel se da cuenta de que ha desperdiciado años persiguiendo un ideal ajeno, un ideal que nunca fue suyo. La verdad, tan simple y tan compleja, es que solo puede ser feliz si comienza a vivir para él mismo, sin importar las expectativas de los demás. Con esta revelación, Abel siente un cambio profundo en su interior. La necesidad de buscar la aceptación de los demás comienza a desvanecerse. Sabe que no será fácil, que el camino hacia la autenticidad será largo y lleno de obstáculos, pero por primera vez en mucho tiempo, se siente libre. Ya no tiene que ser la persona que otros esperan que sea. Ya no tiene que seguir el guión de una vida que no le pertenece. Puede ser él mismo, con sus dudas, sus temores, sus defectos y sus virtudes. Al día siguiente, Abel se dirige a la oficina, pero la atmósfera que lo rodea ya no es la misma. Las conversaciones, las tareas, las reuniones, todo parece pertenecer a otro mundo. Ahora entiende que el trabajo, el reconocimiento y el éxito no son el fin, sino una parte de la vida que no debe dominarla. Las prioridades que antes le parecían tan importantes han perdido su poder sobre él. La vida se vuelve más simple, más humana, más verdadera. Abel comienza a cuestionar sus decisiones pasadas y a preguntarse qué hubiera sido de él si hubiera vivido de forma más auténtica. Aunque no tiene respuestas claras, siente que ha dado un paso importante hacia la comprensión de sí mismo. Por la tarde, decide dar un paseo por el parque. Ya no busca escapar, sino simplemente estar presente en el momento. Mientras camina entre los árboles, respirando el aire fresco, Abel se da cuenta de que la vida no tiene que ser una constante lucha. Puede aceptar la incertidumbre, la incompletitud, y aún así encontrar belleza en el simple acto de vivir. Las preguntas sobre su futuro siguen allí, pero ya no le asustan. Sabe que la vida es un proceso constante de transformación, y está dispuesto a abrazarlo. El capítulo termina con Abel regresando a su apartamento, más ligero que antes. A medida que se acuesta en su cama, una sensación de paz lo invade. La búsqueda de la verdad no ha terminado, pero ahora tiene la certeza de que la verdad no se encuentra en los logros ni en las expectativas ajenas. La verdad se encuentra en el interior, en la aceptación de uno mismo tal y como es. Capítulo 8. El encuentro con la sombra. Abel Martín, tras su despertar en los capítulos anteriores, empieza a percibir el mundo con otros ojos. La vida, que antes le parecía una serie de obstáculos que superar, ahora se le muestra como un vasto campo de posibilidades. Sin embargo, no todo es claridad y luz en su viaje hacia la autenticidad.
A medida que pasa el tiempo, se da cuenta de que el verdadero desafío no reside solo en la búsqueda de la verdad externa, sino también en la confrontación con sus propios miedos y sombras interiores. Una tarde de otoño, mientras caminaba por una de las calles solitarias de la ciudad, Abel se cruza con un desconocido. Un hombre de apariencia peculiar, con un aire algo melancólico, lo observa por un momento antes de hacerle una señal con la mano, invitándolo a acercarse. Sin saber bien por qué, Abel siente una extraña necesidad de seguir al hombre, y en un impulso que no comprende del todo, accede. El hombre, con una voz suave pero firme, comienza a hablarle de la vida, del tiempo, de las decisiones que tomamos y de aquellas que dejamos escapar. Abel, intrigado, escucha atentamente, pero pronto se da cuenta de que cada palabra del desconocido resuena de una manera extraña dentro de él. Es como si esas palabras tocaran una cuerda profundamente oculta en su alma, una parte de él que había estado ignorando durante mucho tiempo. El hombre habla de la sombra que todos cargamos, de esa parte de nosotros mismos que rechazamos y que preferimos mantener oculta, lejos de la vista de los demás. Abel se siente inquieto, como si estuviera siendo despojado de sus capas protectoras. El desconocido le habla de la necesidad de mirar hacia adentro, de aceptar esa parte oscura que todos tenemos, pues solo cuando se enfrenta a ella se puede alcanzar la verdadera libertad. La sombra, dice el hombre con una sonrisa triste, no es el mal. Es una parte de ti que has olvidado. Es la libertad que no te atreves a vivir. La sombra no te persigue, Abel, tú la sigues, porque temes aceptarla. Estas palabras resuenan con fuerza en la mente de Abel, quien, por un momento, se siente atrapado en sus propios pensamientos. Durante toda su vida, ha huido de lo que no comprendía o lo que le causaba miedo. El miedo al fracaso, al sufrimiento, a las emociones más profundas, a la oscuridad que hay dentro de él mismo. Ha luchado por controlar cada aspecto de su vida, y ahora se da cuenta de que, al hacerlo, ha estado negando una parte de sí mismo. Esa noche, Abel no puede dormir. Se da vueltas en su cama, sintiendo una extraña inquietud en su pecho. Las palabras del hombre resuenan en su mente sin cesar. La sombra, la parte oculta de sí mismo, comienza a emerger en su conciencia. Los recuerdos de su niñez, de sus inseguridades, de sus deseos no cumplidos, surgen en su mente con fuerza. Cada pensamiento parece arrastrarlo más y más hacia ese rincón oscuro de su ser, que había preferido ignorar hasta ese momento. Al amanecer, Abel decide hacer algo que nunca había hecho antes: enfrentarse a la oscuridad de su propio ser. Se levanta, se viste y sale a caminar sin rumbo fijo. En el camino, se detiene frente a un espejo en una tienda vacía, mirándose fijamente. Ve a un hombre desconocido, a un hombre que, por mucho tiempo, intentó ignorar. La verdad lo golpea con fuerza. Ese hombre en el espejo es él, pero también es la persona que ha evitado ser. La sombra que ha negado toda su vida está ahí, frente a él, y no puede seguir escapando. Abel, con una sensación de terror, pero también de liberación, toma la decisión de enfrentarse a esa sombra. Sabe que el camino no será fácil, que no puede simplemente deshacerse de lo que ha estado negando durante tanto tiempo. Pero, por primera vez, entiende que solo aceptando esa parte de sí mismo podrá llegar a ser quien realmente es. La sombra no es su enemigo, es una parte de su humanidad, algo que debe integrar en lugar de rechazar. La caminata le da tiempo para pensar, para confrontar sus propios temores. La ciudad, con sus ruidos y sus luces, parece distante, casi ajena. En su interior, el ruido es más fuerte, pero ahora tiene el coraje de escuchar. La sombra ya no es una presencia aterradora, ahora, es una compañera en su viaje hacia el autoconocimiento. A lo largo de su caminata, Abel se da cuenta de que el verdadero enemigo no es la sombra, sino su propio miedo a confrontarla. Al regresar a su apartamento, con el rostro pálido pero sereno, Abel siente que ha dado un paso fundamental en su vida. El proceso no ha sido sencillo, y aún queda mucho por recorrer, pero sabe que ha comenzado a abrazar su ser completo. La aceptación de la sombra, esa parte de su alma que siempre temió, es ahora su primer paso hacia una vida más auténtica. La noche cae, y Abel, aunque sigue con incertidumbres, se siente más ligero. El miedo ya no tiene el mismo poder sobre él. A medida que se acurruca en su cama, su mente se calma. Sabe que su vida cambiará, pero no puede predecir cómo. Y eso, en lugar de asustarlo, lo llena de una extraña sensación de libertad. Capítulo 9. La confrontación con el futuro.
La vida de Abel Martín ha experimentado una transformación sutil pero profunda. La revelación sobre su sombra, esa parte de sí mismo que había temido durante tanto tiempo, lo ha dejado con una sensación ambigua de liberación y miedo. Sabe que ha dado un paso importante en su viaje hacia la autenticidad, pero ahora se enfrenta a un nuevo desafío, la incertidumbre del futuro. En la quietud de la mañana, sentado frente a su escritorio, Abel mira por la ventana. La ciudad se despliega ante él, bulliciosa, llena de posibilidades y amenazas, de caras desconocidas y conocidos que, al igual que él, luchan por encontrar su camino en medio de la multitud. A veces, la vida parece un rompecabezas sin solución, y otras, un lienzo en blanco donde los errores y los aciertos se entremezclan con la misma intensidad. Abel se pregunta si alguna vez será capaz de tomar una decisión definitiva. La constante introspección, que antes lo había acompañado como un refugio, ahora lo desborda. Su vida ha estado marcada por la búsqueda de respuestas. Pero ¿qué pasa cuando esas respuestas ya no son suficientes? ¿Cómo vivir con la incertidumbre del futuro, cuando cada paso parece tener más peso y cada elección lleva consigo la posibilidad de perder lo que ya se ha alcanzado? Un encuentro inesperado con un viejo amigo lo hace reflexionar sobre estas cuestiones. El amigo, con quien había compartido muchos momentos en su juventud, llega a su apartamento una tarde. Abel lo recibe con una mezcla de gratitud y ansiedad. El amigo, ajeno a los profundos cambios que ha experimentado Abel, habla de sus propios logros, su trabajo, su familia, su vida estable. Para él, el futuro es claro y seguro. Pero Abel, con su mente saturada de dudas y de inquietud, escucha en silencio, sintiendo una desconexión con las palabras de su amigo. Cuando el amigo menciona los proyectos que tiene para el futuro, Abel siente una punzada de celos y tristeza. El futuro de su amigo es un camino conocido, un destino claro que no tiene lugar para la duda. Mientras tanto, él está atrapado en un mar de incertidumbre. ¿Debería seguir el mismo camino que su amigo, conformarse con lo que se espera de él? O, por el contrario, ¿debería continuar en su búsqueda de algo que solo él entiende, aunque no sepa qué es aún? La conversación termina y su amigo se va, dejando a Abel sumido en sus pensamientos. Durante horas, da vueltas por su apartamento, repasando lo que acaba de escuchar. Sabe que su amigo ha encontrado su propósito, pero no puede evitar sentirse perdido. La vida de Abel nunca ha sido tan clara como la de su amigo. Para él, las decisiones no son fáciles ni rápidas, y el futuro parece siempre incierto. Esa noche, después de la visita, Abel sale a caminar. La ciudad, ahora vacía de la multitud, lo recibe con sus luces difusas y sus sombras alargadas. Es una ciudad que ya no le resulta ajena, pero tampoco completamente suya. Camina sin rumbo, tratando de despejar su mente, pero la ansiedad por el futuro lo persigue a cada paso. De repente, se detiene en un banco del parque, observando las estrellas. Un silencio profundo lo rodea, y por un momento, siente que el tiempo se ha detenido. No hay expectativas, no hay presión. Solo está él, en este momento, en este espacio. Y es ahí, en la quietud de la noche, cuando entiende algo fundamental. La vida no tiene que ser una sucesión de metas predefinidas ni de logros externos. El futuro es incierto para todos, y no importa cuánto tratemos de controlarlo, siempre habrá una parte que escapa a nuestro alcance. Pero eso no significa que debamos temerle. La aceptación de la incertidumbre, del caos que acompaña al futuro, es un paso necesario en el camino hacia la paz interior. No todo puede ser comprendido ni controlado, y eso no está mal. La vida, tal como es, está llena de misterio y belleza. Abel se da cuenta de que no necesita tener todas las respuestas, ni seguir un camino preestablecido. Lo que importa es ser fiel a sí mismo y estar dispuesto a abrazar lo desconocido con confianza. Al regresar a su apartamento, ya entrada la madrugada, Abel siente una ligera calma en su pecho. A pesar de las dudas que siguen pesando sobre él, ha entendido algo importante. El futuro es solo una extensión del presente, y solo en el aquí y ahora puede encontrar la claridad que busca. El miedo al futuro comienza a desvanecerse, y la sensación de incertidumbre, en lugar de ser un obstáculo, se convierte en una invitación a vivir plenamente. Capítulo 10. El paso hacia el vacío. El tiempo, que hasta entonces había sido una fuerza constante en la vida de Abel, parece haberse detenido. En su interior, las horas ya no se cuentan con la misma urgencia que antes. Las certezas, que alguna vez definieron sus decisiones,
han comenzado a desmoronarse lentamente. La vida, al igual que el camino que ha recorrido hasta este punto, se vuelve borrosa, incierta. Sin embargo, hay algo nuevo en Abel. Algo que no puede definir completamente, pero que lo empuja a dar un paso hacia lo desconocido. Ese día, mientras camina por el paseo de la ciudad, se da cuenta de que ya no tiene el mismo miedo que antes. El miedo que lo había acompañado durante toda su vida, esa constante sensación de estar perdiendo el control, ya no tiene la misma fuerza. En su lugar, algo más profundo lo invade. Es una sensación extraña, casi como si estuviera por saltar hacia el vacío, pero sin esa ansiedad que solía sentir ante la idea de lo incierto. Abel se detiene en un banco cercano, mirando al horizonte. La ciudad se extiende ante él, pero en lugar de parecerle un laberinto complicado, ahora la ve como un mar de posibilidades. Ya no está buscando respuestas definitivas, no está buscando una dirección clara. Por primera vez, siente que puede permitir que la vida lo lleve, sin resistencia, sin necesidad de tener el control absoluto. En ese momento, una figura conocida aparece en su campo de visión. Es su amigo de siempre, el mismo con el que había hablado acerca del futuro en el capítulo anterior. Pero esta vez, la conversación no tiene el mismo tono de antes. Abel lo saluda con una sonrisa, pero en su interior sabe que ya no está en el mismo lugar que su amigo. La mirada que intercambian es diferente, como si un abismo invisible se hubiera abierto entre ellos, un abismo que no puede ser cruzado con palabras. ¿Todo bien, Abel?, le pregunta su amigo, como si nada hubiera cambiado, sin saber que la vida de Abel está siendo transformada por dentro. Sí, responde Abel, aunque en su interior una voz susurra que ya no es el mismo. Todo va bien. Pero ya no busco lo que antes buscaba. Su amigo lo observa en silencio, como si no entendiera completamente lo que Abel quiere decir, pero tampoco le importa. Para él, la vida sigue siendo un camino de certezas y metas claras. Abel, en cambio, ya no siente la necesidad de conformarse con lo que la sociedad espera de él. El peso de las expectativas ajenas comienza a desvanecerse, y con ello, se siente más ligero. Después de una conversación breve, en la que las palabras se sienten vacías y sin significado real, se despiden. Abel sabe que ese encuentro ha sido necesario, pero también sabe que está dando un paso hacia algo que su amigo no comprendería. Ya no puede volver atrás. El camino que ha elegido es solitario, pero es el único que siente que puede tomar. La búsqueda de la autenticidad, de la verdad personal, requiere abandonar los patrones impuestos por los demás. Al regresar a su apartamento, Abel siente que hay algo profundamente nuevo en su ser. La sensación de vacío, de incertidumbre, que antes lo paralizaba, ahora se convierte en una sensación liberadora. El vacío es, en realidad, un espacio lleno de posibilidades. Ya no tiene miedo de enfrentarse a lo que viene. Ha entendido que la vida no necesita ser controlada, que el control es solo una ilusión que limita las posibilidades del ser. Esa noche, se acuesta más tranquilo que nunca, sabiendo que su vida ya no está regida por expectativas externas. La vida no se trata de seguir un camino predefinido, sino de tener el coraje de caminar por senderos desconocidos, sin la necesidad de saber lo que hay más allá del siguiente paso. Capítulo 11. La aceptación del destino. La quietud que se ha apoderado de Abel en los últimos días es casi total. Después de tanto tiempo enfrentando sus dudas, sus temores y sus constantes reflexiones sobre el futuro, ahora parece haber encontrado una paz provisional. No se trata de una paz definitiva, sino de una calma momentánea, la que se encuentra en el aquí y ahora, sin pensar en lo que vendrá. La rutina diaria lo ha llevado a una especie de confort. Las cosas que antes le causaban ansiedad, como las expectativas ajenas y los constantes cuestionamientos sobre su destino, ya no lo atormentan como antes. Es cierto que aún le queda mucho por entender, pero algo en su interior le dice que ya no necesita buscar respuestas de forma tan desesperada. Las preguntas son válidas, pero ya no se siente prisionero de ellas. La vida continúa, fluye, y eso es suficiente. Esa tarde, Abel decide hacer algo que nunca antes se había atrevido a hacer: caminar por las calles sin un destino claro, sin una meta. Antes, la idea de perder el tiempo lo llenaba de angustia, pero ahora, al contrario, siente que es una necesidad. Caminar por la ciudad sin propósito le da una sensación de libertad que nunca había experimentado. Los sonidos, los rostros de las personas que lo rodean, el ruido del tráfico, las conversaciones lejanas, todo esto ya no le resulta molesto, sino natural,
parte del mismo flujo de vida al que él, ahora, se ha entregado. Mientras avanza por las calles, sin saber exactamente a dónde lo conducirá el camino, Abel se encuentra con un joven que lo saluda cordialmente. Es un desconocido, pero el saludo le resulta familiar. Es como si este joven le hablara sin palabras, como si él también estuviera en su misma búsqueda, aunque con una actitud diferente, más abierta, más confiada en lo que viene. Abel lo observa un momento, tratando de leer en su rostro las mismas inquietudes que alguna vez lo perturbaban, pero lo que ve ahora no es más que una sonrisa sincera, un gesto natural de quien aún tiene fe en lo que el destino pueda ofrecerle. El joven le pregunta por un lugar en la ciudad al que quiere llegar, pero Abel, en ese instante, se da cuenta de algo importante. No sabe cómo responderle. No porque no conozca la ciudad, sino porque él mismo no sabe hacia dónde se dirige en la vida. La pregunta del joven, sencilla y directa, lo hace pensar que el rumbo no es algo que se pueda buscar activamente. El destino. Por más que lo temiera en el pasado, ahora se le presenta como algo inevitable, algo que se va revelando poco a poco, sin prisas. En un gesto casi sin pensarlo, Abel le indica al joven el camino, pero al mismo tiempo, le deja escapar una sonrisa de complicidad. Sabe que ambos están buscando algo, pero de una manera diferente. El joven parece tener claro lo que desea, mientras que él, a pesar de su confusión, ha aprendido a aceptar que no todo tiene que ser entendido de inmediato. Al regresar a su apartamento esa noche, Abel reflexiona sobre lo ocurrido. Ya no siente esa necesidad urgente de entenderlo todo. De alguna forma, ha aprendido a aceptar que el destino se va a ir revelando con el tiempo, que no tiene que estar constantemente buscando la respuesta a cada pregunta. La vida, como un río, fluye por su cauce sin que se pueda detener. Y tal vez, eso es lo que más le ha costado aceptar, que no se puede forzar el flujo natural de los acontecimientos. A veces, lo mejor es permitir que el tiempo haga su trabajo. Esa noche, después de escribir unas líneas en su cuaderno, se acuesta con la sensación de que ha dado un paso más en su camino. Ya no hay tanta ansiedad, ya no hay tanto miedo al futuro. Lo único que importa es la aceptación de lo que vendrá, sin intentar controlarlo, sin tratar de dirigirlo. Abel sabe que el camino aún no ha terminado, pero ahora, al menos, tiene paz para caminarlo con una mayor serenidad. Capítulo 12. El retorno a la esencia. La tarde se ha ido despidiendo lentamente, como si el sol estuviera dando su último suspiro antes de desaparecer tras el horizonte. Los últimos rayos de luz tiñen de un tono dorado la plaza donde Abel se encuentra, un lugar que ha visitado en muchas ocasiones a lo largo de su vida. Hoy, sin embargo, algo es diferente. El aire parece más ligero, menos denso que en los días pasados, como si toda la tensión que había acumulado en su alma finalmente se hubiera disipado. En su rostro, no hay signos de preocupación ni de incertidumbre. El rastro de las inquietudes que antes lo atormentaban ha desaparecido. Abel se detiene frente a un banco, se sienta y observa a su alrededor con una serenidad que le resulta nueva, como si el mismo lugar hubiera cambiado de alguna forma. Las personas que pasan por allí, con sus rostros concentrados, ajenos a la contemplación, parecen ser parte de una escena común, una escena que él ya no ve con los ojos de la angustia. Ahora todo le parece más claro, más sencillo. La vida sigue su curso, y él, sin esfuerzo, se ha convertido en un espectador más de su propio destino. Algunos niños juegan cerca de una fuente, sus risas resonando en el aire y mezclándose con el sonido de los pájaros que descansan en los árboles. Un par de ancianos caminan lentamente, entrelazados de la mano, y una mujer lee un libro en una esquina, sumida en la quietud de su lectura. Todo parece estar en su lugar. Las hojas de los árboles caen suavemente, como si la estación quisiera recordarles a todos que nada es eterno, que la vida sigue su curso sin importar los esfuerzos que se hagan por detenerla. Es en este momento de calma que Abel siente un cambio dentro de él. No es un cambio externo, ni un evento que pueda señalarse como una revelación súbita, sino algo más sutil. Es como si la verdad de todo lo que ha vivido y sufrido hasta ahora hubiera llegado a él de manera silenciosa, sin alardes. Ha dejado de buscar respuestas fuera de sí mismo, ha dejado de tratar de controlar el futuro. Sabe ahora que todo lo que ha vivido, por doloroso que haya sido en ocasiones, ha sido parte de un proceso que lo ha llevado hasta este punto. Y este punto, esta serenidad, es un lugar al que ha llegado por sí mismo, con su propio esfuerzo y, a veces, con su propio sufrimiento. La ciudad sigue su ritmo, pero Abel ya no la ve de la misma manera.
Ya no está atrapado en su propio ruido interior. Ya no siente la presión de tener que encontrar sentido a todo, ni la ansiedad por el futuro. Ahora sabe que la vida no necesita ser comprendida a toda costa, que no hay necesidad de forzar las respuestas, sino de aceptarlas cuando llegan. Al igual que el río que fluye sin prisa, sin saber cuál es su destino final, él también ha aprendido a dejarse llevar por el curso de la vida. Ha comprendido que la incertidumbre, la duda y el miedo son parte del proceso, pero no deben ser los motores que lo muevan. Su mirada se posa en un grupo de jóvenes que pasan rápidamente, hablando con entusiasmo sobre sus planes y sueños. Abel los observa sin juicio, sin la necesidad de compararse con ellos. Antes, este tipo de escenas lo habrían llenado de inseguridad, de la sensación de que algo le faltaba. Ahora, sin embargo, los observa con una sonrisa tranquila, sabiendo que cada uno de ellos, al igual que él, está en su propio camino, en su propio proceso. Las inquietudes que antes le parecían inquebrantables, ahora se desvanecen con facilidad. Un joven, al notar su mirada, lo saluda cortésmente. Abel le responde con una sonrisa, y este gesto, tan sencillo y cotidiano, se convierte para él en un símbolo de su nueva comprensión. La vida es una sucesión de momentos, de encuentros fugaces y situaciones que se entrelazan de maneras que no siempre se pueden prever. No hay necesidad de apresurarse, no hay necesidad de tener todas las respuestas. Solo basta con estar presente, con aceptar lo que el destino ofrece en cada momento. Se pone de pie y comienza a caminar sin rumbo fijo. Las calles de la ciudad, que antes le parecían un laberinto, ahora se abren ante él como un terreno conocido. Ya no hay presión por llegar a un destino específico, ya no hay ansiedad por el futuro. Cada paso que da lo acerca más a una comprensión que va más allá de las palabras. La vida, con su complejidad y su misterio, ya no le resulta una carga. Ha comprendido que no se trata de entenderlo todo, sino de vivirlo plenamente, sin intentar forzar el curso de los acontecimientos. Mientras camina por las calles, su mente se va liberando de las últimas dudas que quedaban. Recuerda los momentos de sufrimiento, las decisiones equivocadas, las angustias que lo consumieron en el pasado. Pero ya no las siente como una carga. Ahora las ve como etapas de su vida que, de alguna manera, lo han fortalecido. Cada dolor, cada fracaso, cada incertidumbre le ha enseñado algo. Y todo eso, ahora, forma parte de su historia, de su recorrido, de su ser. Al llegar a su casa, se detiene un momento frente a la puerta. La oscuridad ha caído por completo, pero él no siente miedo. Sabe que mañana será otro día, lleno de nuevas experiencias y nuevos aprendizajes. No tiene que preverlo todo. Lo único que sabe es que está listo para vivirlo, tal como es. Con una sonrisa tranquila, entra en su hogar, sabiendo que, aunque el camino aún no haya terminado, ha dado el paso más importante. Aceptar la vida tal y como viene, sin esperar perfección, sin tratar de controlar lo incontrolable.